Hola, muy buenos días y gracias por acompañarnos a estas sesiones 1, 2, 3 de Maps University, este nuevo formato que creamos aquí en Maps. Estas sesiones han sido creadas para poder capacitar al departamento tanto comercial como de ingeniería de su empresa y que puedan tener suficiente conocimiento para poder resolver problemas al momento de vender las soluciones de la marca Checkpoint, en este caso de Harmony. Estas sesiones se han impartido en 3 bloques: comercial, técnico, y el día de hoy es el bloque para platicarles casos de uso y de dimensionamiento. Se van a tocar cómo resolver las principales dudas que de repente les surgen a los clientes cuando estamos en la sesión presentándoles la solución, cómo dimensionar esta solución, cómo les podríamos platicar casos de éxito que hemos tenido con esta solución en otras partes del mundo. Y también, pues bueno, vamos a abordar algunos casos de uso que tenemos de estas soluciones, porque a lo mejor se las hemos platicado ya, sabemos para qué sirven, pero ustedes dicen, oye, ¿cómo la puedo orientar hacia este cliente que es un retail, que es una comercializadora, o este cliente que es un gran corporativo, etcétera, ¿no? Entonces, de estos temas son los que vamos a hablar en esta sesión. Hoy tenemos con nosotros a Mauricio Gómez, Threat Prevention Sales Manager de Checkpoint. Él es el encargado o el experto de este tema y representa al fabricante a Checkpoint. Y te cedo el micrófono para que nos puedas dar todo tu conocimiento sobre este tema, Mauricio. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que todo, bienvenidos. Muchas gracias por este espacio que nos han regalado en esta mañana. Mi nombre es Mauricio Gómez. Yo hago parte de un equipo de especialistas dentro de Checkpoint, enfocados en todo lo que tiene que ver con seguridad en el trabajo remoto, lo que es la seguridad fuera del perímetro. Ya ustedes tuvieron unas charlas introductorias de qué alcances tienen nuestras plataformas o nuestros productos dentro de la suite de Harmony. Y el objetivo de esta sesión es profundizar un poco más en cómo, por ejemplo, identificar oportunidades, qué debo preguntarle a un cliente, cómo debo abordarlos, qué tipo de preguntas recibimos y cómo las podemos manejar. Esa es un poco la orientación de esta charla, ver también casos de uso, cuáles son las diferencias principales de nuestras soluciones versus lo que encontramos en el mercado, cuáles son nuestros principales competidores. Hay bastante información, así que yo quiero iniciar la conversación hablando un poco de la evolución que ha tenido Checkpoint. Checkpoint, como muchos de ustedes conocen, o para los que conocen, han tenido la oportunidad de trabajar con nuestros productos. Es una compañía que tiene más de 25 años en el mercado, enfocado 100% a seguridad. Hoy en día tiene más de 100,000 clientes alrededor del mundo, dentro de los cuales el 90% son de las empresas de Fortune 500. Ha sido galardonado por diferentes compañías o evaluadores terceros como Gartner, Forrester, como los líderes en esta área. Checkpoint nació como una empresa de seguridad en la red, pero a medida que el negocio o la tecnología iba evolucionando, iba cambiando, nosotros de la misma manera empezamos a evolucionar. Y toda esta tecnología, todo este conocimiento, todos estos desarrollos, finalmente se empezaron a expandir a otras áreas, en este caso en específico al tema de nube. Y aquí es donde vamos a tocar mucho tema relacionado con nube, porque prácticamente el 100% de las soluciones de seguridad fuera del perímetro son soluciones que se entregan desde nube. Esto que ustedes ven acá es una infraestructura de tecnología tradicional que todavía muchos clientes la usan, donde tienen en esta parte izquierda un centro de datos con todas las aplicaciones y servicios que la compañía debe entregarle a sus empleados, a sus usuarios, proveedores, contratistas, etcétera, etcétera. Y todos tenemos en estas compañías una seguridad perimetral que precisamente me protege contra el mundo exterior. Y a través de esta red perimetral es que yo permito los accesos de clientes o permito acceso inclusive de los usuarios que están dentro de la red corporativa, o inclusive puedo darle acceso a las personas que están en las oficinas remotas, o inclusive a usuarios que están remotos. Sobre esta infraestructura de tecnología tradicional, el perímetro era el punto clave para poder centralizar toda la seguridad que yo necesitaba. Con la evolución que hemos tenido durante los últimos 10 años y que se aceleró durante el último año y medio desde que inició la pandemia, hemos visto cómo las compañías empezaron fuertemente a migrar muchos de sus servicios, aplicaciones y recursos fuera del perímetro, a empezar a consumir más soluciones o productos sobre Internet
Aplicaciones SaaS, como por ejemplo el correo electrónico, que es el ejemplo más clásico. Hoy muchas compañías han migrado su correo on-premise a Office 365 o a G Suite principalmente. Y también hemos visto muchas compañías que empiezan a migrar sus cargas de trabajo que estaban en el centro de datos, las empiezan a migrar a la nube pública o inclusive nube privada. Si a esto le sumamos algo que pasó hace año y medio, es que todas las compañías se vieron forzadas a enviar a sus empleados a trabajar desde casa por los temas de confinamiento. Esto hace cambiar totalmente o radicalmente la manera en cómo abordamos la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la seguridad perimetral se requiere todavía porque aún yo tengo servicios dentro del centro de datos que tengo que proteger. Pero necesito empezar a expandir esa seguridad del perímetro para poder proteger todas estas áreas que tengo en nube pública, en nube privada, aplicaciones SaaS, usuarios remotos, porque desafortunadamente la red perimetral ya no tiene ese alcance. Porque ya los usuarios se van a querer conectar directamente a las aplicaciones SaaS, conectarse a su correo electrónico desde su casa, o se va a conectar a navegar en internet directamente desde su casa sin pasar por la red corporativa, o conectarse a alguna aplicación, a algún recurso que hoy en día estamos suministrando desde la nube pública, por ejemplo. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, ya estos usuarios no están pasando por la red corporativa, por ende no están protegidos por esa seguridad perimetral. Llámense empleados, llámense clientes, proveedores, contratistas, como lo queramos llamar, están accediendo directamente a estos recursos. Por ende necesitamos implementar una seguridad como la tenemos en el perímetro, pero para estos usuarios que están consumiendo diferentes recursos en diferentes lugares. Entonces, los retos que nos enfrentamos hoy en día en la red tradicional es, primero, la seguridad. ¿Qué fue lo primero que nosotros implementamos cuando inició el confinamiento el año pasado? Tomemos un ejemplo, una empresa que tiene 500 empleados y de los 500 habían 10 personas que eran los ejecutivos que se podían conectar remotamente a los recursos de la compañía. Cuando de un momento a otro los gobiernos dijeron empieza el confinamiento, eso fue de un momento a otro, todas las compañías se desbordaron a ver cómo habilitaban de esos 100, de esos 10 que tenían conectados a través de VPNs a los recursos corporativos, cómo activaban los 490 adicionales. Y tuvieron muchos dolores de cabeza, porque tenían que instalar agentes en cada uno de los dispositivos, porque tenían que aumentar o escalar los recursos de hardware que tenían en sus oficinas porque no estaban listos para eso. Fue realmente un dolor de cabeza para muchas compañías. Pero más allá de eso, si ustedes se ponen a pensar, cuando yo le doy una VPN a un empleado para que se conecte remotamente, yo lo que estoy haciendo es que a ese empleado le estoy dando acceso a toda mi red corporativa desde una conexión remota. Y aquí es donde hay un riesgo grande. ¿Por qué? Porque si ese usuario que está en la casa es impactado por un ataque y a través de su dispositivo un delincuente entra a la red corporativa, ese delincuente tiene acceso a toda la red. Pensemos en un ransomware, que ese usuario remoto es impactado por un ransomware, pero ese ransomware tiene la posibilidad de conectarse con la red corporativa y moverse lateralmente y poder expandir ese ataque a los servidores, por ejemplo. Y hemos visto casos donde han habido compañías que han tenido que parar su operación porque esos ataques realmente los impactan en lugares que prácticamente paran su operación global o su operación total. Entonces, la seguridad que da tradicionalmente una VPN es una seguridad de conexión, pero un riesgo muy grande porque el impacto de una brecha de seguridad es muy grande porque está toda la red abierta. Por el lado operativo también, muchos de ustedes tal vez se identifiquen con lo que les voy a decir, pero piensen ustedes en el tiempo que tienen que asignar para estar verificando que el hardware está funcional, que si hay que actualizarlo, que la escalabilidad no es tan ágil o tan veloz, que tienen que estar pendientes de las vulnerabilidades, la administración de esas plataformas. Hay una carga operativa muy grande. El performance también. Cuando yo les mostraba aquí esta imagen, normalmente cómo accedían a internet las oficinas remotas. Muchas tenían canales MPLS, llegaban acá y salían por el canal internet del centro de datos.
Y esto pues me genera latencias, me genera costos adicionales de canales, de mayores anchos de banda, cuando yo podría directamente permitir que esas oficinas se conectaran a los recursos en nube. Entonces acá se generan esos problemas de performance. Y por el lado del usuario, la experiencia. Hoy en día que estamos trabajando en la casa todavía, o algunos de nosotros que todavía trabajamos en la casa, tenemos un dispositivo corporativo, la mayoría, no puedo decir que todos, y nos conectamos a los recursos corporativos. Pero ¿qué pasa si yo tengo que salir a almorzar, por ejemplo? Si yo tengo que salir a hacer alguna vuelta, una cita médica, y necesito conectarme a los recursos corporativos. No puedo porque no estoy en la casa con mi dispositivo corporativo. Entonces, aquí hay la necesidad latente de poder utilizar nuestros dispositivos personales para conectarnos a los recursos corporativos, ¿sí? Y eso es lo que la seguridad tradicional no es que no lo permita, pero no lo puede asegurar porque no tiene ese control. Entonces aquí es donde empezamos a cambiar esa manera de pensar de cómo podemos abordar la seguridad. Y Harmony lo que busca es permitir que un usuario se pueda conectar desde cualquier lugar, utilizando cualquier dispositivo corporativo o personal, y poder acceder a cualquier tipo de aplicación, no importa dónde resida, nube pública, privada, centros de datos, etcétera, etcétera. Ese es realmente el corazón de Harmony, es la propuesta de valor. Poder asegurar todas esas conexiones, todos esos dispositivos y todas esas aplicaciones que estamos accediendo. ¿Cuál es la necesidad actual que tienen las empresas? Tener una seguridad de red, pero que ya se entregue como un servicio cloud, que sea escalable y ágil, que pueda contener todos los módulos o capas de seguridad de prevención de amenazas avanzadas como se tienen hoy en día en la red perimetral, que me permita consolidar todas esas funciones de seguridad. Esto es importante porque necesitamos disminuir la carga operacional. Que esté basado sobre modelos de cero confianza. ¿Para qué? Para que los usuarios remotos o las oficinas remotas se conecten única y exclusivamente a los recursos que necesitan para trabajar y no darles una apertura total a la red corporativa como lo hacen las VPNs tradicionales. Y por último, tener la posibilidad de no solamente asegurar la parte de nube, sino también la parte on-premise, es decir, lo mismo que estamos hablando ahorita, consolidación o unificación de toda la administración, de toda la seguridad, no importa que yo tenga on-premise, que yo tenga nube pública, nube privada, usuarios remotos, todo esto unificarlo sobre una misma plataforma. Acá es donde viene Harmony, que fue lo que vieron en una de las sesiones anteriores, con los 6 productos que hoy en día cubren esta seguridad para el usuario remoto. Hablaron de la parte de proteger los dispositivos corporativos endpoint, hablaron de la seguridad entregada desde la nube, accesos de cero confianza para contratistas, proveedores o inclusive empleados que utilizan dispositivos personales, seguridad del correo electrónico, control de navegación y seguridad de la navegación, y toda la parte de seguridad de los dispositivos móviles que hoy en día toman más relevancia. Hablemos un poco de qué hacemos nosotros diferente, ¿sí? Ustedes ya vieron o pudieron conocer un poco de cuáles son los alcances de nuestra solución. Aquí no vamos a hablar ya de funcionalidades, sino vamos a hablar principalmente qué hacemos nosotros diferente. En primera instancia, el endpoint de Checkpoint no es un antivirus. No lo podemos ofrecer o posicionar como un antivirus, porque no lo es. Nuestra solución es una solución de protección total de un dispositivo corporativo. Y eso quiere decir que no solamente yo puedo detectar malware a través de una capa de antivirus, sino que puedo escalar con otras capas de seguridad que ustedes ya vieron para poder consolidar todas esas funciones que yo necesito para proteger estos dispositivos. Entonces, nuestra solución fue creada sobre 3 pilares básicos. El primero fue reducir la superficie de ataque, buscando capas de seguridad que nos permitieran precisamente reducir los ataques con conexiones seguras de VPN, con establecimiento de políticas de controles de acceso, con algunas políticas o reglas de compliance, cuando puede ingresar o cuando no, depende cómo esté el recurso, control de navegación, etcétera, etcétera. El segundo es todo lo que es prevención de ataques antes de ejecución, y es algo por lo que Checkpoint siempre se ha manifestado en el mercado, y es prevenir es mejor que detectar y remediar, siempre lo va a hacer, y todas nuestras soluciones trabajan en este modelo. Entonces acá buscamos, por ejemplo, utilizar nuestras herramientas de sandboxing para analizar documentos e identificar comportamientos que sean maliciosos, la capacidad de poder identificar ataques de phishing que son muy sofisticados y que no tienen una reputación,
entre otras. Y la última capa es la protección en ejecución. Si encontramos un ataque que no fue posible prevenirlo, tenemos una capa adicional que nos permite detectarlos cuando se ejecutan. Aquí hablamos, por ejemplo, de un ransomware. Yo tengo la capacidad de detectar el ransomware cuando se está ejecutando, cuando hay comportamientos ilegítimos de encripción masiva, yo tengo esa capacidad de identificarlos y bloquear ese tipo de ataques. Por eso hablamos que no es un antivirus, es una solución completa que consolida todas las funciones de seguridad. ¿Y cuál es el beneficio respecto a lo que ustedes ven en el mercado? Que si ustedes hablan con sus clientes, les dicen, yo tengo una solución A en antivirus, una solución B de lo que llaman EDR o Endpoint Detection and Response, tengo otra solución para la parte de sandboxing, tengo otra solución para encripciones de disco, y fácilmente un cliente puede tener 4 o 5 agentes instalados en un dispositivo. Imagínense cómo es la administración de esas plataformas para todos los usuarios que puede tener una compañía. Es complejo. Yo lo que estoy entregando acá es un solo agente, consolido todas esas funcionalidades y les simplifico la vida a estas personas que administran la plataforma. Y todas estas funcionalidades finalmente están totalmente integradas, de tal manera que podemos automatizar el 90% de los procesos, que eso también me ayuda a disminuir la carga operativa. Entonces, si yo recibo un ataque, nuestra solución tiene la capacidad de detectar, de bloquear y remediar sin que haya que involucrarse o que uno de los administradores de la plataforma tenga que involucrar. ¿Qué es lo que hacemos diferente? Algo de lo que hacemos diferente a lo que ustedes pueden ver en el mercado es la manera como nosotros protegemos o controlamos la navegación. En primera instancia, cualquier documento que un usuario descarga de la web va a ser analizado por la herramienta de sandboxing. En Checkpoint se llama SandBlast. Pero esta herramienta de sandboxing tiene dos componentes. Una, que limpia el documento de cualquier tipo de malware, y eso es único en Checkpoint, que tiene la capacidad de tomar un documento, extraer todo lo que sea el malware potencial y entregarle un documento al usuario final en menos de 2 segundos, garantizándole que está totalmente limpio de malware. Y por otro lado está la parte de sandboxing de emulación, donde yo envío ese archivo para analizar su comportamiento en el momento de ejecutarlo, en el momento de abrirlo. Y si yo no veo ningún comportamiento malicioso, el usuario tiene la posibilidad de recibir ese documento, donde ya va a tener ese contenido activo que yo descargué en el documento que entregué limpio. Piensen ustedes en un Excel que le envían a una persona. Esa persona inicialmente va a recibir el Excel inmediatamente, pero sin las macros activas. Y el mismo usuario que en el mismo correo tiene la opción de solicitar el documento original, que después del sandboxing, si es benigno, lo va a recibir y va a tener la posibilidad de manipular las macros que vienen contenidas ahí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos diferente a lo que hoy en día ustedes ven en el mercado. Es uno de los grandes diferenciales que tiene Checkpoint. Sea por correo o sea por el browser que yo estoy descargando un documento, el usuario siempre va a tener la posibilidad de descargar el original, y aquí ustedes lo ven. Tiene la opción de decirle Get Original y él va a descargar el documento original basado en que es benigno. Si lo identificamos como malicioso, obviamente no se lo vamos a poder entregar. Pero entonces estamos protegiendo la navegación por cada descarga que se haga. En la parte de ransomware igual, lo que les mencionaba, el ransomware nosotros lo abordamos desde el punto de vista de comportamiento. Cuando vemos un comportamiento ilegítimo que empiezan a encriptar masivamente carpetas o documentos que están en carpetas, eso inmediatamente dispara nuestra herramienta anti-ransomware que inicia 2 procesos en paralelo. El primero, detectar y bloquear cada uno de los elementos del ataque. Y por otro lado, estar atento porque si el ransomware empieza a encriptar archivos, antes de que los empiece a encriptar, nuestra herramienta saca copias de esos documentos. De tal manera que cuando yo lo detecto y lo bloqueo, si en ese proceso alcanzo a encriptar, por decir 10 archivos, nuestra herramienta tiene la posibilidad de restaurarlos. Y ese es otro gran diferencial que tenemos en el mercado. Muy pocos ofrecen una solución similar a la que estamos nosotros ofreciendo. Y este es un caso de uso muy tradicional, porque los ataques de ransomware han crecido de una manera exponencial, cada vez más sofisticados, más difíciles de detectar, y esta es una herramienta que nos sirve a nosotros precisamente para poderlos detectar y bloquear, precisamente para evitar una infección mayor que inclusive se pueda mover lateralmente dentro de la red corporativa. En la parte de navegación también tenemos la posibilidad de controlar lo que es el phishing o páginas maliciosas. No lo hacemos solamente por reputación.
Vamos un poco más allá, analizando diferentes indicadores de la página web que estamos consultando, como similaridades de imágenes, de algoritmos, de textos, de todo lo que tenemos en nuestra base de datos de inteligencia, para identificar si es una página duplicada o clonada o es la página oficial. Y sobre eso generar un veredicto. Entonces, esto nos hace diferente porque la mayoría de soluciones lo único que hacen es inspeccionar por reputación. Y hoy en día que estamos trabajando en la casa, este es un caso de uso también interesante, porque yo en mi casa, todos en la casa somos más relajados, entonces yo puedo estar navegando de un lado a otro, me llega un link, lo abro. Entonces, este tipo de herramientas me sirven precisamente para proteger a esos usuarios que de manera despreocupada están entrando a sitios que sin querer puedan ser maliciosos y puedan infectar ese dispositivo. De esa manera, la herramienta puede prevenir que ese usuario pueda caer en un engaño, entrar a una página de phishing, o que entre a una página y que intente descargar un documento y que ese documento sea malicioso, sea por ejemplo un ransom. Entonces ahí tenemos nuestra herramienta de ransomware que puede bloquearlas o cualquier otra infección que se pueda detectar y se pueda remediar. Otro punto importante y diferencial en Checkpoint es la parte del uso del password corporativo en sitios que no lo son. Nuestro agente tiene la posibilidad de detectar cuando el password corporativo está usándose en páginas que no son corporativas o consideradas como corporativas, e inmediatamente va a generar una alerta al usuario, al administrador, solicitándole modificar o actualizar el password porque el password puede estar comprometido. ¿Por qué? Porque es que las aplicaciones personales como LinkedIn, Facebook o cualquier otro tipo de red social o aplicaciones corporativas, las usamos o las accedemos desde múltiples dispositivos y muchos de ellos no tienen ningún tipo de seguridad. Y posiblemente algunos de ellos puedan estar comprometidos o puedan estar infectados. Entonces, para un delincuente es fácil robar esas claves y después utilizarlas en aplicaciones corporativas, por ejemplo, un Office 365, y muchas veces tienen éxito porque esas personas están usando el mismo password corporativo en esas aplicaciones. Entonces, por eso está esta funcionalidad que me permite precisamente proteger el password corporativo, los accesos a las herramientas corporativas, evitando que un usuario pueda utilizar ese password en otros websites que no lo son. A manera de resumen, Harmony Endpoint consolida la seguridad de un solo agente. El beneficio para el cliente es simplificar toda la parte de administración, despliegue, configuraciones, reduce la complejidad, obviamente, y les permite incrementar la visibilidad, y eso se concluye en que reduce las brechas de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo tengo múltiples soluciones instaladas en un endpoint y esas soluciones no se hablan entre sí, entonces yo voy a tener algunos puntos ciegos donde pueden existir brechas de seguridad y yo no me doy cuenta. En cambio acá un solo agente da la visibilidad global, total, y eso me permite que no sea tan probable que pueda haber una brecha de seguridad. Segundo, prevenir ataques antes de llegar al usuario. Eso es importante porque aquí garantiza la operación de una compañía. Obviamente no afecta las finanzas o la reputación por ataques que puedan afectar, por ejemplo, información que se pueda fugar de clientes, información que pueda ser sensible. Y también, lógicamente, reduce los tiempos y costos de remediación cuando hay un impacto. Porque la herramienta, que es el último punto, está automatizando el 90% de los procesos. Entonces, aquí no solamente reduce la carga administrativa de la persona que administra la plataforma, que son las tareas tradicionales o repetitivas que hacemos, sino que también permite reducir los tiempos de respuesta a incidentes y no impacta de ninguna manera al usuario. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar aquí un ejemplo para que lo entiendan mejor. Nosotros como empleados de Checkpoint somos obviamente usuarios del endpoint y tenemos activas casi todas las funcionalidades. Les voy a mostrar el módulo de anti-ransomware. Yo he recibido 26 ataques de ransomware en este dispositivo, como pueden ver acá, ¿sí? Y por cada ataque, por cada evento de seguridad, la herramienta automáticamente genera un reporte de análisis forense, que es el que voy a mostrarles acá. Este es el reporte de análisis forense y esto lo genera automático y esto lo tiene el usuario como lo tiene el administrador de la plataforma. Esta automatización me reduce tiempo en la investigación. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo ver por dónde entró el ataque, cuál fue la remediación, cuál fue el impacto al negocio, actividad sospechosa, detalles técnicos del incidente. Entonces, esta información detallada, yo puedo ir a cada uno de los tabs y ver toda esta información más en detalle. Remediación, o sea, archivos que fueron enviados a cuarentena, remediados, terminaciones de procesos, el impacto al negocio,
Aquí habla, por ejemplo, que este ransomware cuando me atacó encriptó 10 archivos, pero los 10 fueron recuperados. Yo personalmente no me di cuenta. Fueron meses después que me dio por entrar la gente y solo chequearle y me di cuenta que había recibido ese ataque, pero que finalmente esos 10 archivos que encriptó los recuperó, pero yo no supe a qué horas. No me muestra nada. Entonces, desde el punto de vista de experiencia de usuario, no afecta nada. Actividad sospechosa y detalles del incidente que yo quiera revisar punto a punto, cuáles fueron los paso a paso de este ataque en particular. Entonces, esta información le permite al administrador entender el ataque y lógicamente tomar acciones adicionales en el caso que las necesite tomar, que en el caso mío no había que tomarlas porque finalmente, si ustedes se dan cuenta acá, el mismo agente me recuperó los archivos que fueron encriptados. Esto es un ejemplo de la parte de automatización que viene en el agente nuestro, que lo que busca es reducir esa carga administrativa. ¿Qué debo preguntar? Son preguntas tradicionales que ustedes le pueden hacer a cualquiera de las audiencias objetivo que están acá con el objetivo de poder identificar una oportunidad. La mayoría de clientes hoy en día protegen su infraestructura con un antivirus tradicional. Una buena pregunta para hacerle a los clientes es cómo se protege contra ataques sofisticados, lo que llaman malware de día cero, ransomware o inclusive phishing. Y ahí van a encontrar que muchos clientes les van a decir que no tienen una solución de ese tipo. Y ahí hay una oportunidad, ¿sí? ¿Cómo controla la navegación de los usuarios para protegerlos contra páginas y descargas maliciosas? Igual. ¿Cómo ustedes evitan que no se vayan a conectar a una página que es de phishing o que estén descargando documentos que están infectados? ¿Cómo asegura los datos que reciben los dispositivos en la parte de encripciones de discos, bloqueo de puertos, encripción de medios? Esos son otros casos de uso que se pueden presentar. Cuando se requiere consolidar, ¿cuántos agentes tiene instalados en sus dispositivos? Y pues eso es una carga operativa cuando yo puedo centralizarle todo en un solo agente, ¿sí? Todo el tema de herramientas de análisis forense que le permitan entender cada uno de los eventos de seguridad que ocurren en la red. Muchos no tienen este tipo de herramientas. O algunos también hoy en día están solicitando, buscando herramientas que de manera proactiva investiguen o analicen dentro de la red si hay algún tipo de infección, proceso malicioso que pueda estar corriendo, y eso se hace con herramientas que se llaman threat hunting. Estas son preguntas, como les digo, que ustedes pueden hacer para identificar una oportunidad dentro de los usuarios. Nuestro endpoint tiene diferentes sabores. Yo les recomiendo que se enfoquen únicamente en los 3 primeros SKUs, que realmente el 99% de los casos son los que se comercializan hoy en día. El Complete obviamente tiene todas las características que hoy en día podemos ofrecer en el endpoint. El Advanced lo único que no tiene incluido es la parte de encripciones de disco y encripciones de medios. El básico tampoco tiene esta parte de protección de datos y tampoco tiene la parte de sandboxing. Entonces, de acuerdo a la necesidad, el cliente puede escoger uno u otro o inclusive hacer una mezcla. Yo puedo definir que para los VIP necesito encriptar los discos duros, pero para los demás usuarios no lo requiero, entonces puedo adquirir un agente que pueda ser más económico. Pues aquí vamos a hablar del producto que aparece como seguridad entregada desde la nube y la parte de acceso de cero confianza. Estos dos productos consolidan lo que es nuestra solución SASE hoy en día. Nosotros tenemos acá una solución que permite a los usuarios conectarse de manera remota desde su casa o conectarse remotamente desde las oficinas remotas que tienen las compañías. De tal manera que no necesitan tener una seguridad ni en la oficina, una seguridad perimetral, ni en el lado del usuario, porque la seguridad yo la voy a entregar desde la nube. Entonces, aquellos clientes que hoy en día hay muchos, están empezando a evaluar cómo salen de toda esa cantidad de equipos o ese hardware que tienen en sus oficinas remotas, cómo pueden darle seguridad a esos usuarios que se están conectando a la red corporativa o están navegando en internet. Esta es la solución que necesitan. ¿Por qué? Porque toda la seguridad yo la muevo del punto remoto a la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el usuario de la oficina se va a conectar, yo le brindo toda la seguridad para que se pueda conectar a sus aplicaciones corporativas, no importa dónde se encuentren, o se vaya a ir a navegar a internet o a conectarse a una aplicación SaaS. Eso es básicamente es lo que llamamos entregar la solución de firewall como un servicio. Entonces vamos a hablar de uno de los componentes que es el que está enfocado en la parte de Zero Trust Network Access o la parte de cero confianza. ¿Sí?
Esta solución lo que permite es que un usuario pueda utilizar cualquier dispositivo personal, corporativo, móvil, laptop, equipo de escritorio. Lo único que necesita es tener acceso a un browser, porque a través de un browser yo voy a postearle las aplicaciones a que ese usuario tiene derecho. Y ese usuario va a conectarse de manera segura con cada uno de los centros de datos donde se encuentran esas aplicaciones que ese usuario puede consumir. Aquí, principalmente los casos de uso que son dispositivos corporativos. Yo ya no quiero entregarles una VPN porque les estoy dando un acceso muy amplio a mi red corporativa. Ya hablamos del impacto que puede tener en una brecha de seguridad, sino que quiero darle un acceso más restringido solamente a los recursos que necesita ese personaje usar. Pero lo más bonito de todo es que no solamente lo restringo a los dispositivos corporativos, sino que lo permito ampliar a lo que se llama el Bring Your Own Device o a los dispositivos personales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar en mi casa desde el dispositivo corporativo y entro a un browser, me digito la página web donde puedo acceder a mis aplicaciones, tengo obviamente que registrarme con mis credenciales, las credenciales las validamos nosotros, identificamos cuál es el permiso o las aplicaciones que tiene derecho y esas son las que yo le voy a mostrar en su browser a ese usuario. Pero si yo salgo a hacer mercado y llevo mi celular y me conecto a esa misma página web y me logueo con mis credenciales, voy a encontrar la misma lista de aplicaciones y voy a poderlas usar desde el dispositivo móvil. Entonces acá no nos restringe el acceso a la red corporativa desde el dispositivo corporativo, sino que nos permite ampliarlo para que el usuario pueda usarlo desde cualquiera. Entonces aplica para empleados, aplica para contratistas, aplica para proveedores, para cualquier perfil. Porque el empleado puede usar el corporativo sí lo podemos definir como una VPN si quieren, pero el personal lo definimos como un acceso de cero confianza, donde solamente el dispositivo móvil va a acceder a las aplicaciones que tiene derecho para poder trabajar. Y al entregarle menos privilegios, ¿cuál es el gran beneficio? Estamos aumentando la seguridad. ¿En qué sentido? En que si hay una brecha de seguridad, el impacto es inferior, porque ese impacto va a ser únicamente en las aplicaciones que tiene acceso en ese portal. El delincuente no se va a poder mover por la red. ¿Por qué? Porque yo lo estoy restringiendo con esta solución. Y para contratistas y proveedores que no tenemos control de los dispositivos que usan, de la seguridad que tienen, pues igual les brindo un acceso seguro donde solamente van a poder acceder a las aplicaciones que necesitan para poder interactuar con mi compañero. Y por último está la parte de desarrollo. La parte de desarrollo de DevOps o de desarrolladores, lo que le permite es poder acceder a esos recursos en nube de una manera también restringida. Solamente va a acceder a los recursos que necesita para realizar su labor o su trabajo. No importa si está en la casa, no importa si está en un hotel, en un café, donde esté, va a tener acceso a recursos, pero restringidos únicamente a esos que necesita. Entonces, esos son realmente los principales 3 casos de uso para esta solución que se refiere a la solución de cero confianza, donde a través de cualquier dispositivo, solamente a través de un browser va a poder acceder a esas aplicaciones que el administrador le dé acceso para poder interactuar. Dispositivos administrados o corporativos que quieren reemplazar VPNs, contratistas o proveedores que pueden utilizar dispositivos personales o incluso empleados, o desarrolladores que necesitan entrar a cierto tipo de recursos. El segundo componente es la parte de control de navegación o la salida a internet. ¿Cómo yo aseguro esa navegación? Entonces acá lo que hacemos es que, bueno, algo importante en la solución anterior de acceso de cero confianza es que no necesitamos que el usuario instale ningún agente. Lo único que estamos haciendo acá es entregarle a ellos un acceso a través de un browser que se registran con sus credenciales, por ende yo no necesito instalarle ningún agente. Eso es lo más bonito de esto porque aquí el contratista, el proveedor no necesita instalar nada de parte mía, sino sencillamente a través de un browser se le entrega unas credenciales y por ahí ya tiene acceso. Y ese acceso de cero confianza, la menor cantidad de privilegios. De esa manera no va a tener ningún impacto en la seguridad. El otro componente que es la navegación, como les comentaba, acá sí necesitamos instalar un agente. Este agente es el que me permite a mí, cuando yo me voy a conectar a internet, por ejemplo, voy a navegar en CNN, o en Facebook, o en Google, o en YouTube, o en cualquiera de estos que estamos viendo aquí como ejemplos. Primero, el tráfico va a ser enrutado a mi nube para poder hacer los análisis de seguridad. ¿Qué análisis se hace?
Están estos tres pilares acá, la parte de prevención de amenazas avanzadas, la parte de controles de acceso y la parte de protección de datos. De la parte de prevención de amenazas avanzadas, todo lo que tenga que ver con sandboxing, la parte de IPS, la parte de inspección SSL, la parte de control de acceso, todo lo que es control de filtro de contenido, control de aplicaciones, firewall, y en la parte de data protection, DLP. Entonces, después de esas validaciones que yo haga cuando estoy intentando navegar, yo acá le voy a abrir la posibilidad de que acceda a internet o no acceda, dependiendo si, por ejemplo, está tratando de acceder a una página que sea maliciosa. Entonces, esto es enfocado, los casos de uso principales, permítame, yo me adelanto, aquí está, es que muchas compañías están buscando que sus oficinas remotas no tengan que salir a internet o navegar a través de los centros de datos, porque tienen que pagar canales y anchos de banda mucho mayores para que todo se centralice por ese centro de datos. Acá lo que podemos hacer es que esos usuarios que están remotos, sea en la casa o sea en una oficina remota, puedan irse a internet directamente, sin pasar por el centro de datos para que hagan las inspecciones de seguridad. ¿Por qué? Porque esa seguridad yo la estoy poniendo en la nube. Antes de que lleguen a su destino, yo voy a hacer esos análisis. Entonces, eso me permite a mí ser mucho más eficiente en temas de conectividad, porque no tengo latencia, porque estoy yendo directo a mi destino, y lógicamente en temas de costos, porque no tengo que estar pagando mayores anchos de bandas, concentrando una cantidad de usuarios que se están conectando a internet a través del centro de datos. Nuestra solución de seguridad se integra con diferentes proveedores de SD-WAN, que es donde hoy en día muchas compañías están migrando, son todos estos que aparecen acá. Estas soluciones se despliegan en 5 minutos, es muy sencillo, y yo puedo escalar rápidamente, y hay una integración muy básica o muy ágil, porque se está haciendo a través de APIs, entonces eso me permite a mí tener integraciones mucho más ágiles. Casos de uso, entonces, yo necesito proteger contra ataques de día cero a esos usuarios remotos, a oficinas remotas. Tengo que controlar el acceso, tanto la parte de contenido como la parte de control de aplicaciones, y tengo que identificar cuando hay fuga de información. Entonces, para ese tipo de casos, esta solución es ideal. Y aquí pues vemos una arquitectura, cómo sería esta solución de SASE, en dónde iría en una infraestructura de tecnología muy general de cualquier compañía. Yo tengo usuarios con dispositivos corporativos acá a la izquierda, tengo usuarios que están en oficinas remotas y tengo usuarios que tienen dispositivos personales. Entonces, cada vez que ellos se vayan a conectar, van a pasar por toda la seguridad de Checkpoint, ¿sí? Y dependiendo si van a internet, se les va a dar permiso que entren a internet, si van a conectarse a una aplicación SaaS, o si van a conectarse a una aplicación en el centro de datos, o algo que está en nube pública. Después de todos estos análisis es que lo vamos a permitir. Y si estamos hablando del acceso de cero confianza, básicamente si estoy desde el dispositivo personal, de igual manera, aquí vamos a hacer el registro de las credenciales y sobre eso analizar cuáles son las aplicaciones que tiene derecho, y esas son las aplicaciones que le vamos a permitir a este usuario acceder. Esa es la manera en que se integran estas dos soluciones para conformar lo que es la solución de SASE en nosotros. En resumen, características: consolida la seguridad como un servicio en nube. Entonces aquí estamos centralizando y simplificando toda la administración. Esto es ideal para oficinas y empleados remotos que están utilizando, por ejemplo, VPNs y que queremos restringirle los accesos que tienen. Acceso de cero confianza. Entonces acá estamos restringiendo desde cualquier dispositivo que acceda el acceso solamente a las aplicaciones que necesita. Reducimos el impacto a una brecha de seguridad, porque si lo hay, no estoy abriéndole la puerta de toda mi red corporativa, sino una serie de aplicaciones. Entonces, esto nos permite tener de alguna manera mayor seguridad y, lógicamente, escalabilidad. Lo que vivimos el año pasado de escalar las VPNs, que nos costó, que algunas compañías duraron una semana, otras duraron 2 o 3 semanas, depende del tamaño. Aquí yo puedo escalar de 10 usuarios a 10,000 usuarios con tan solo unos cuantos clics, porque como todo esto es un servicio entregado en nube, es muy sencillo poderlo hacer. El monitoreo de auditoría es importante. Como nosotros estamos en la mitad, tenemos la posibilidad de analizar todo el tráfico. De esta manera que yo puedo generar, por ejemplo, registros de cada uno de los logueos, qué fue lo que hizo en cada uno de esos logueos, cada uno de esos usuarios, por temas de auditoría. Preguntas frecuentes que debemos hacer a los clientes para identificar estas oportunidades.
Una pregunta importante es saber si tienen oficinas remotas, usuarios remotas que quieren conectarse a cierto tipo de aplicaciones corporativas directamente. Es importante saber cómo están asegurando las conexiones hoy en día, porque muchas veces son a través de VPNs y pues ya hablamos que las VPNs tienen cierto riesgo. Y segundo es, ¿qué tan flexibles son? O sea, ¿son ágiles, son escalables, son seguras? Porque este tipo de soluciones precisamente brinda esa agilidad, la escalabilidad y el aumento de la seguridad. Aquellos clientes que usan VPNs es una alternativa interesante y saber obviamente cuántos usuarios de oficinas remotas tienen actualmente, porque pues eso nos sirve también para dimensionar el tamaño de la solución. Preguntan, para Harmony Connect, ¿cuál es el mínimo de dispositivos que se puede empezar a comercializar? Ok, esa es una pregunta importante. De los 6 productos que estamos viendo acá, el producto 2 y 3, que es la parte de seguridad entrega en la nube y acceso de cero confianza, el mínimo de ventas son 50 licencias, de ahí para arriba. La razón es porque es el mínimo que podemos soportar dentro de un ambiente totalmente dedicado a un cliente para poder cubrir los costos básicos de tener básicamente un firewall en la nube asignado a un cliente particular. El resto de soluciones sí se pueden consumir desde una unidad en adelante, es decir, yo puedo comprar una licencia de endpoint, una licencia de mobile, una licencia de seguridad del correo. El único que tiene restricciones es la parte de SASE y la parte de cero confianza. Mencionaban si los precios son por dispositivo. La seguridad del endpoint y el mobile se hace por dispositivo. Cada licencia cubre un dispositivo físico. El control de navegación, la seguridad del correo, la seguridad entregada de SASE y la seguridad de acceso remoto es por usuario. Eso es básicamente cómo se licencia. Bueno, aquí vamos a pasar a la parte de correo electrónico. El correo electrónico es la principal herramienta de comunicación y hoy en día el 90% de los ataques están llegando por este medio. Muchas compañías ya han migrado su correo a la nube, en su gran mayoría a Office 365, alguna otra porción están en G Suite, y por ende es una herramienta que es necesario proteger. Hoy en día, ¿cuáles son los riesgos que nos enfrentamos en el correo? ¿Cómo yo puedo evitar el phishing por correo? Es uno de los casos de uso. ¿Cómo yo puedo evitar infecciones de malware? ¿Cómo yo puedo evitar que me roben las credenciales de un usuario? Y cómo yo puedo evitar la fuga de información. Cualquiera de estos 4 casos, este tipo de soluciones le puede resolver esa necesidad puntual a uno de sus clientes. La solución nuestra se diferencia a muchas de las que hay en el mercado porque nuestra solución no requiere modificar el flujo del correo. Si alguno de ustedes en el pasado o actualmente comercializan soluciones tradicionales de toda la vida como Proofpoint, Mimecast, Barracuda tiene algo también, donde ustedes entregan lo que llaman un Security Email Gateway, donde lo que hacen es que los correos son desviados para ser analizados por ese gateway y luego ser enviados al destinatario, o en este caso a la nube de Microsoft o a la nube de Google. Ese tipo de soluciones tienden a desaparecer porque hoy en día el tipo de ataques que nos enfrentamos cuando usamos correo en nube, este tipo de soluciones por su arquitectura en sí no permiten detectarlos y no permiten bloquearlos. ¿Por qué? Porque hoy en día yo necesito inspeccionar obviamente el correo entrante y eso lo hacen los Security Email Gateway muy bien, pero también yo necesito proteger o inspeccionar el correo interno, lo que le envió el empleado A al empleado B. Y yo también necesito inspeccionar lo que le envió el empleado E a alguien externo, a un proveedor, a un contratista. ¿Por qué? Porque hoy en día robarse las credenciales de un usuario en Office 365 en G Suite no es tan difícil. Lo digo por experiencia. Yo normalmente participo en un promedio de 3 pruebas de concepto a la semana en diferentes clientes que tienen diferentes plataformas, que tienen diferentes herramientas de seguridad. Y yo puedo decirles que en ninguna de esas pruebas de concepto, o al contrario, en todas esas pruebas de concepto, siempre hemos encontrado un problema de compromiso de credenciales. Al menos un usuario tiene un problema con las credenciales comprometidas. Entonces, cuando hay un delincuente que tiene acceso a la cuenta de uno de los empleados, puede estar enviando
malware o phishing, ya sea interno a otro usuario o puede estar enviándolo hacia afuera. Entonces, por eso hoy en día es importante proteger el correo interno y el correo saliente. Y eso es algo que este tipo de soluciones, donde yo tengo que desviar los MX records, no tienen esa capacidad, por lo menos en sí, solamente con la solución básica no lo hacen. Tienen que agregar otros productos, otras soluciones, que eso agrega complejidad y obviamente costos adicionales. Y ese es uno de los principales diferenciales que tiene nuestra herramienta. ¿Por qué? Porque nuestra solución se integra con estos dos proveedores, G Suite y Office 365, a través de APIs. Y son APIs nativas, que quiere decir que yo voy a poner mi seguridad dentro de la plataforma de Office 365. Y otro diferencial muy grande es que en soluciones como Proofpoint, Mimecast, cuando yo desvío esos MX records, yo tengo que apagar la seguridad del proveedor de correo, llámese Microsoft con el EOP o con el ATP o Google con su solución de seguridad. ¿Por qué? Porque miremoslo por el lado del anti-spam o el lado de reputación, de dónde viene un correo para identificar si es una IP que ya está concebida como maliciosa, etcétera, etcétera. Cuando yo desvío el correo a una solución como Proofpoint, realmente cuando el correo llega a Microsoft Office, yo no estoy viendo la dirección original, sino estoy viendo la dirección de donde salió, que en este caso es la dirección de Proofpoint o Mimecast. Por eso hay que apagar esta seguridad porque no sirve de nada. No está analizando lo que tiene que analizar. Es decirle al cliente, usted compró Office 365 y eso tiene una seguridad, pero si compra mi solución, usted tiene que apagar eso, no lo puede usar. Por el lado nuestro es al contrario. Esa solución, nosotros le decimos al cliente que la deje activa, porque hace un filtro inicial y después de que hace ese filtro, lo que pasa es lo que yo voy a analizar, porque mi solución está después de la seguridad de Microsoft o de Google y antes del usuario. Entonces, todo lo que Microsoft o Google detecten lo bloquean, yo no lo veo, y lo que ellos no detectan, yo lo analizo. Y esto es lo que hablamos de la seguridad por capas, por niveles, que es lo ideal. Mi herramienta empieza a aprender esos ataques que Microsoft o Google no tienen la capacidad de identificar y que yo sí tengo esa capacidad y prevengo que el usuario se vea afectado, se vea infectado. Entonces, ese es el gran diferencial que tiene nuestra solución. Vuelvo y repito, casos de uso, malware, phishing, fuga de información o compromiso de credenciales. Eso es básicamente lo que cubre nuestra solución hoy en día. La parte de phishing, que es el dolor de cabeza más grande que tenemos hoy en día, porque el phishing, el incremento se volvió exponencial en estos ataques porque cada vez son más sofisticados. Entonces, aquí hay algo adicional. Nuestra solución, a diferencia de muchas en el mercado, no solamente analizan el phishing por reputación, sino que nosotros trabajamos sobre una base de contexto. Y aquí empezamos a involucrar herramientas de inteligencia artificial. ¿Para qué? Por ejemplo, cuando yo hago la integración inicial, yo no empiezo a inspeccionar correos desde ya, yo empiezo a inspeccionar correos desde atrás para poder entender el contexto de un usuario. Si un usuario recibe un correo de un remitente, mi solución va a ir a mirar a ver si ese remitente en el pasado le ha enviado correos. O sea, ya hay una relación directa entre ellos dos. Si no la hay, eso me puede generar a mí una alerta sospechosa, un indicador que puede haber algo que no es común. Si el usuario que recibe el correo, el lenguaje que contiene es sospechoso, por ejemplo, el lenguaje que hable, reinicie su cuenta, active esto, no le cuente a nadie, esto es confidencial, ese tipo de lenguaje que es muy común en phishing, eso genera alertas. Si el link que viene es un link de bajo tráfico, si hablamos que es un correo que viene de un banco y el banco tiene un link que es de bajo tráfico, no conozco el primer banco que tenga bajo tráfico en su website. Entonces, todos esos indicadores, son más de 300 indicadores que se analizan por contexto para identificar si un correo puede ser malicioso o no. Entonces, esto se traduce en ¿qué? En que somos más efectivos. Y lo que Microsoft o Google no tienen la capacidad de identificar porque son ataques muy sofisticados, me llegan a mí y yo sí puedo analizarlos en mucho más detalle, poder detectarlos y poderlos bloquear. No estoy hablando que yo detecto el 100%, no lo puedo garantizar, pero sí estoy garantizando que puedo hacer mucho más de lo que hacen las herramientas tradicionales. Y por estadística, más o menos, dependiendo del tipo de seguridad que tenga
el cliente con Microsoft o con Google, entre un 15 o hasta un 30% de correos son identificados como maliciosos que ellos no los identifican. Yo sí estoy identificando una gran porción. Por eso nosotros siempre le decimos a los clientes, nosotros complementamos lo que usted tiene, no lo apague, déjenlo encendido y nosotros ponemos una capa de seguridad adicional. Me dicen si la solución de Avanan ya está integrada al portafolio de Checkpoint. Está en proceso. Avanan trae nuevas funcionalidades. Solo para que lo sepan, Avanan hoy en día ha sido reconocido como la solución que más le gusta a los clientes en protección del correo en nube. Es la solución que ha crecido más en cantidades de clientes adquirido a nivel global. Y nosotros hemos tenido una relación con Avanan desde hace aproximadamente 4 años. Ellos son un OEM de nuestra solución que en su principio se llamaba CloudGuard SaaS. Y parte del core de nuestra solución está sobre la plataforma de Avanan. Adquirir Avanan hace unas 4 semanas es básicamente obtener el control de esos componentes que eran un OEM y hoy en día ya hacen parte integral de mi plataforma. Y obviamente poder agregar más funcionalidades que yo necesito para robustecer mi solución. Entonces, ese proceso de integración va a ser muy rápido precisamente porque nosotros ya tenemos a Avanan integrado en nuestra plataforma. Lo único que necesitamos acá es agregar las nuevas funcionalidades que no están incluidas dentro del contrato de OEM, integrarlas a nuestra plataforma para ya ponerla de cara a venta a los clientes. Entonces, eso va a ser realmente muy rápido. Por eso hablo que yo creo que en noviembre eso ya está integrado. En resumen, Harmony Email and Office previene ataques de ingeniería social, que es uno de los dolores de cabeza hoy en día más grandes. Aquí tenemos la capacidad de detectar el robo de credenciales, cuando unas credenciales están comprometidas, identifica suplantación de usuarios. Previene contra ataques de día cero, garantizando la entrega del contenido limpio de malware, lo mismo que hacemos en el endpoint, que es la limpieza de documentos, lo hacemos acá. Es la misma tecnología, finalmente. Y tiene la posibilidad de detectar y bloquear archivos maliciosos antes de entregárselos al usuario. En la parte de fuga de información tenemos un módulo de DLP, evita que información sensible salga del dominio. Tenemos también la posibilidad no solamente de proteger el correo, sino las otras herramientas de colaboración y de productividad. Es decir, que hablando de Microsoft, tenemos la capacidad de proteger SharePoint, OneDrive, en Google, no solamente el correo, sino también Google Drive. Y hay otras aplicaciones que se van a venir agregando dentro del soporte. Entonces, vamos más allá del correo y empezamos a proteger otro tipo de aplicaciones que hoy en día pues estamos cada vez consumiendo más. Preguntas normalmente que le hacemos a los clientes. Es importante saber dónde tiene el correo, si está en nube o está en on-premise o es híbrido. En cualquiera de esos 3 casos tenemos una solución para el cliente para ofrecerle en cualquiera de esos ambientes. Es importante conocer cómo protege a los usuarios hoy en día, lo mismo que hablamos en el endpoint, de malware de día cero, de temas de phishing, que hoy en día el phishing es más sofisticado que hace unos años atrás, en la parte de suplantación de usuarios o robo de credenciales, cómo controla la fuga de información a través del correo y las aplicaciones de productividad. Y una pregunta también que es importante hacerla, y hay clientes que son a veces muy sinceros, es preguntarle a usted cómo se siente con su herramienta actual. ¿Siente que es suficiente, que es efectiva o usted necesita algo más? Yo tengo un ejemplo, precisamente ayer tuve una conversación con un cliente que me contaba que tenía el ATP de Microsoft. Y entonces yo le dije, ¿cómo te ha ido con el ATP? Pero pues es una pregunta obvia finalmente, porque si me está llamando a mí es porque no le ha ido bien, pero quería escucharlo de su voz. La respuesta que él me dio fue lo que yo pensé. Él me dijo, pues sinceramente por eso los estamos llamando, porque no estoy muy contento con los resultados del ATP. El ATP me está dejando pasar algunos phishing, algunos malware, me está generando muchos falsos positivos. La plataforma desde el punto de vista de operación no es tan amigable, es bastante tedioso porque tengo que estar en diferentes tabs, mirando una cosa, mirando la otra. Entonces quiero conocer una solución que me facilite la vida en la parte administrativa y que obviamente me genere una mayor efectividad. Y eso es lo que hacemos nosotros en este caso. Aquí pasamos a la parte de control de navegación, seguridad móvil. La parte de navegación segura está embebida dentro del endpoint. Y era lo que hablábamos específicamente de estos componentes que aparecen acá. El primero, en las descargas. Cuando yo descargo un archivo que sea inspeccionado por nuestro sandboxing para identificar por comportamiento si es malicioso o no, y dependiendo de eso, permitir descargar. Pero antes que eso, la limpieza de documentos, que es lo que llamamos thread extraction, está
habilitada acá. Entonces, esto es lo primero que hace la parte de seguridad de navegación y control de navegación. Asegurarse que los documentos que yo descargue no sean documentos maliciosos. Lo segundo que hace es el análisis de las páginas que yo estoy consultando para identificar si son maliciosas o no, o si son páginas de phishing. Lo que habíamos hablado en su momento, no solamente por reputación, sino empezar a mirar similaridades de imágenes, textos, algoritmos de esa página con otras que tenemos en la base de inteligencia para determinar si es una página maliciosa o no. Y tenemos toda la parte de protección del password corporativo, que es básicamente identificar cuando un usuario está utilizando el password corporativo en una aplicación que no lo es. El cuarto componente del control de navegación es el URL filtering, que ese sí no lo mencioné. Yo puedo definir por categorías a dónde pueden o no pueden entrar los usuarios desde los dispositivos corporativos en este caso. Y vamos al último producto, que es la seguridad de los móviles. Bueno, la seguridad de los móviles. Aquí hay un negocio muy interesante y con gran potencial, pero hay que seguir un trabajo de evangelización, que es lo que hace falta todavía. En ese trabajo llevamos nosotros más de 5 años, pero no hemos llegado todavía a ese nivel que queremos llegar. Pero aquí hay un potencial de negocio interesante. ¿Por qué? No más del 3% de las compañías a nivel mundial protegen los dispositivos móviles. En su gran mayoría, porque piensan que no presentan ningún riesgo, y en otra gran parte también porque en gran proporción son dispositivos personales y por ende pues ellos no quieren instalar ningún tipo de agente porque precisamente el usuario va a pensar que los van a estar controlando o van a estar monitoreando. Entonces, hoy en día con el tema del trabajo remoto, pues estos dispositivos toman muchísima más relevancia, porque hoy en día estos dispositivos están encendidos 24 horas al día. Bueno, yo sí tengo la buena costumbre de apagarlo en la noche y encenderlo en la mañana, pero es lo último que apago y lo primero que prendo en la mañana. Y hay muchísima más información sensible de lo que hay en un laptop, por ejemplo, porque es que en estos dispositivos tenemos acceso a recursos corporativos como a aplicaciones corporativas. En el caso particular mío, yo tengo acceso a mi banco acá y puedo hacer transferencias entre mis cuentas o pagos por ahí, pero también tengo acceso a mi correo electrónico corporativo, a mi correo personal, tengo acceso a mi cuenta de Amazon, por ejemplo, donde puedo hacer compras cuando quiera. Entonces hay muchísima información sensible que para un delincuente puede ser interesante. Esa es la razón por la cual los delincuentes han empezado también a incrementar los ataques a estos dispositivos. Desafortunadamente, a estos ataques no se les hace tanta publicidad como los ataques de ransomware, los ataques de phishing, y por eso realmente no se ha logrado que las compañías incluyan dentro de su estrategia global de seguridad estos dispositivos. Pero es importante contemplarlos, porque si yo no los cubro, va a ser el punto más débil de toda la cadena, porque yo puedo tener una solución robusta protegiendo mi centro de datos, mi nube, los dispositivos corporativos, los accesos de dispositivos que no son corporativos con la parte de cero confianza, pero si yo dejo por fuera estos dispositivos, por ahí pueden entrar los ataques y por ahí me pueden afectar, porque el delincuente siempre va a estar buscando cuál es el punto más débil para poder ingresar a una red corporativa. Entonces, ¿qué hacemos en los dispositivos móviles? Ustedes ya lo vieron: protegerlo contra aplicaciones maliciosas que se puedan descargar en Android y en iOS, protecciones contra ataques de red, como puede ser phishing, ataques de hombre en el medio, y toda la parte de análisis de postura de seguridad del dispositivo, por ejemplo, versiones del sistema operativo, cambios en las configuraciones de seguridad que vienen de fábrica, lo que llamamos el jailbreak o el routing de los devices. Todos esos análisis se hacen precisamente para analizar que el dispositivo y su entorno no presenten ningún riesgo para que puedan establecer esas conexiones. Entonces, para aquellos clientes que necesitan conectarse a su correo electrónico, llámese Office 365, G Suite, para aquellos clientes que quieren conectarse a su intranet desde su dispositivo móvil, esta es una solución que la necesitan de por sí para poder garantizar la seguridad en esos accesos. Es igual de importante como proteger los endpoints hoy en día que tenemos. Entonces, esto es importante tenerlo muy presente. Características principales: todo lo que son aplicaciones son analizadas, y las que son detectadas como maliciosas, obviamente, pues generar los eventos de seguridad respectivos y tomar las acciones respectivas. Ataques de red, lo que les mencionaba, el phishing en los móviles es más complejo. Solo piensen ustedes que un phishing le puede llegar por correo, le puede llegar por mensaje de texto, le puede llegar por cualquier aplicación que permita compartir texto. Entonces, no importa por dónde llegue,
Esos links van a ser analizados. Y estos links también son analizados desde el punto de vista no solo por reputación, sino también tenemos el mismo análisis que hacemos en los endpoint, que es por contexto, por contenido. Poder identificar similaridades de imágenes, textos, algoritmos, como les mencionaba en la parte del endpoint. Aquí es exactamente la misma herramienta. Poder bloquear, por ejemplo, cuando estoy conectado a una Wi-Fi que es maliciosa, lo que se llaman los ataques de hombre en el medio. Cuando el dispositivo está infectado y está conectándose a un sitio de comando y control, puedo romper ese tipo de comunicaciones o terminarlas. Y la parte de control o URL filtering también está incluido entre estos dispositivos. Esto va más enfocado a dispositivos corporativos que requieren que no se consuma, por ejemplo, el ancho de banda en YouTube o en Netflix, porque el paquete de datos tiene un valor y tiene límites, ¿no? Analizamos también la postura de seguridad del dispositivo, poder identificar si el dispositivo está vulnerable en algún momento y sobre eso tomar decisiones de evitar que se conecten a los recursos corporativos. Entonces ahí evitamos fugas de información o infecciones que se puedan llevar a cabo a través de estos dispositivos móviles. Preguntas. Permite que los dispositivos móviles conecten aplicaciones y redes corporativas. Eso es importante saberlo porque si la compañía dice, no, es que yo no permito que ningún móvil se conecte a nada corporativo, pues realmente ahí no hay oportunidad latente. Pero realmente no he encontrado el primer cliente que me diga eso, al menos el correo electrónico lo están conectando a través de estos dispositivos. Temas de control y visibilidad de estos dispositivos que están conectados a su red, eso es importante también conocerlo y a veces hay clientes que quieren tener esa información. Si los dispositivos móviles que usan son corporativos, son personales o hay una mezcla, porque igual para cada una de esas necesidades o casos tenemos la solución, aplica. Ya ahí lo que varía es cuáles componentes voy a activar. Por ejemplo, en un dispositivo personal yo no voy a activar el URL filtering porque el dispositivo no es mío, pero en un corporativo sí lo puedo activar. Y pues finalmente una pregunta también interesante puede ser cómo protege contra ataques de phishing o malware en estos dispositivos, que es lo más común que se presenta hoy en día. Todo esto que ustedes vieron en estos días y lo que estamos hablando hoy, uno de los grandes diferenciales también que podemos poner sobre la mesa a los clientes versus lo que pueden encontrar en otros vendors, que todo el despliegue, configuración y administración se hace desde un solo portal. Todo está centralizado y unificado en un portal en nube. Entonces, esto me simplifica muchísimo la operación. Entonces, como conclusión, Harmony protege a estos usuarios, aplicaciones, dispositivos y conexiones 360 grados. Todas las amenazas están contemplados, todos los vectores de ataque, todos los dispositivos, con la mejor prevención. Nosotros tenemos más de 60 motores, entre ellos la mitad de ellos son motores sofisticados como motores de Machine Learning, inteligencia artificial, y todo esto también enlazado con nuestra nube de inteligencia de amenazas que se llama Threat Cloud. Threat Cloud es una nube que se alimenta a diario de más de 150 millones de sensores que tenemos a nivel mundial, entre soluciones de móviles, endpoint, nube, red, etc. Y además tenemos a nuestra gente de investigación que agrega feeds dentro de nuestra plataforma e igualmente tenemos alianzas con terceros que también están agregando diferentes feeds. Entonces es una nueva inteligencia, una biblioteca de inteligencia muy, muy grande que está conectada con todas estas soluciones que vimos hoy en día. Casos de uso particular en malware. Entonces, si yo tengo clientes que tienen problemas con descargas en la web o con links, o que tienen problemas con descargas de archivos maliciosos en su correo, o que tienen problemas con ataques que llamamos fileless, ataques de ransomware, o archivos infectados que están en una USB y estoy conectándola a un dispositivo, o tengo problemas con infecciones o ataques de malware con apps maliciosas, cualquiera de estas soluciones o cada una de ellas va a cubrir cada una de esas áreas. Si tenemos clientes por el lado de phishing que quieran prevenir ataques de phishing donde el usuario está entrando a páginas que son maliciosas, ya sea en su móvil o sea en su equipo laptop, tenemos la capacidad de bloquearlas. Que si el phishing llega por correo, también tenemos la capacidad de bloquearlas. Que si necesitamos validar si el password corporativo se está usando correctamente, también tenemos herramientas que tienen la forma de validarlas. Y en la parte de protección de datos, tenemos dentro de la parte de endpoint todo lo que es encripciones de discos, protección o bloqueo de puertos, toda la restauración del ransomware que yo les mostré, protege la información. Y en la parte de móviles, básicamente lo que hacemos acá es bloquear el acceso a los recursos corporativos cuando identificamos que el dispositivo puede estar vulnerable.
Para la parte de datos en movimiento, el módulo de DLP en el correo electrónico es el que me permite definir esas políticas para que información sensible no vaya a salir del dominio. Entonces, ahí es donde yo puedo también proteger esa información que posiblemente se pueda fugar por estas herramientas. Competencia tenemos muchísima, por eso no hablé en particular de alguna y preferí más bien hablar de qué hacemos diferente, porque pienso que para ustedes puede ser más fácil que ponerme yo a hablar, mire, esto lo hacemos diferente a Silence, esto lo hacemos diferente a Symantec, esto lo hacemos diferente a McAfee. Entonces es más fácil decirles qué hacemos nosotros diferente a todas estas marcas que ustedes tienen acá. Entonces hay mucha competencia en cada una de las áreas. Cada uno pues obviamente tiene sus fuertes. Yo lo que quise hacer en esta sesión es mostrarles a ustedes qué es lo que nosotros hacemos diferente y qué es lo que nosotros le mostramos al cliente que es lo que más podemos aportarle a la seguridad, dependiendo de la superficie del área que esté buscando. Para cerrar, en conclusión, Harmony lo que busca es simplificar la seguridad de estos usuarios, de sus accesos, de proteger estos dispositivos y sus aplicaciones, garantizando el más alto nivel de seguridad. Y buscamos simplificar el uso, porque estamos consolidando 6 productos en una sola suite, simplificando la administración, como les mencionaba, desde un solo portal se hacen despliegues, administración y configuración de todos estos productos, y la simplicidad de comprar, y simplicidad y flexibilidad, diría yo, porque es simple comprar porque un solo SKU les entrega los 6 productos, pero existe la flexibilidad que si el cliente de ustedes dice, no, pero es que yo quiero arrancar por el endpoint, pueden comprar solamente el endpoint, que quiero arrancar por el correo, pueden comprar solamente el correo. Entonces no están sujetos a que solamente tengan que comprar la suite. La diferencia es que la suite obviamente sale mucho más económica que comprar cada producto por separado. De entrada ya hay un 50% de diferencia en el precio cuando yo compro la suite versus comprar cada producto por separado. Pero al final los productos y los servicios van a ser los mismos. Bien, con esto ya termino mi sesión sobre el tiempo y bueno. Sí, Mauricio, tenemos una pregunta. ¿Puede alcanzar para encontrar FinFisher, el malware, o qué tanto avance se tiene? Como para dar un poco más de detalle, en el área de phishing, y aquí va, digamos que principalmente lo que es correo electrónico, es por donde más llega. Nosotros lo que hacemos es analizar, más allá de las reputaciones, lo que le mencionaba, más de 300 indicadores en un correo electrónico, con el objetivo de que si esos 300, X cantidad, porque no puedo decir cuántos, son identificados como maliciosos, esos indicadores me permitan a mí categorizar ese correo como un phishing sospechoso o un phishing real. Entonces, dependiendo de esos análisis que se hagan, que son análisis que se hacen, por un lado, basado en unos parámetros ya definidos, o sea, lo que yo le mencionaba, lenguaje que pueda ser sospechoso de phishing. Cuando hablamos de reinicie su clave, cambie su cuenta fue bloqueada, o cuando hablamos de por favor no le comunique a nadie, necesito esto urgente. Ese tipo de lenguaje que es normal utilizarlo en phishing para presionar a una persona emocionalmente, es lo que podemos categorizar como sospechoso. Links que puedan venir, que puedan ser de bajo tráfico, o que encontremos que sean de baja reputación, archivos adjuntos que analizándolo en el sandboxing son maliciosos, remitentes donde el dominio es sospechoso, por ejemplo, dominios que tienen nombres de algún fabricante o alguna marca en especial, o remitentes que no tienen ningún tipo de interacción o han tenido ningún tipo de interacción en el pasado con ese destinatario. O sea, todos esos indicadores los analizamos y sobre eso se genera un veredicto y se determina, oiga, esto es un phishing, no. Pero eso es básicamente lo que nosotros podemos hacer con el módulo de anti-phishing que tenemos dentro de la herramienta de correo. ¿Tiene un cliente en específico que tiene la necesidad de saber si podemos hacer algo con el malware llamado FinFisher, que es un malware desarrollado en Alemania que se vende a gobiernos para tener acceso a móviles y poderlos espiar? Yo diría que eso lo miráramos offline, porque podríamos inclusive hacer algún tipo de laboratorio y hacer las pruebas, porque sinceramente no podría decirte si pudiésemos identificarlo de alguna manera o no. Porque igual la herramienta, ya sea correo, sea el endpoint, hay muchas capas de seguridad. Por ejemplo, en el endpoint yo no entré en esos detalles, pero tenemos módulos de análisis de comportamiento. Entonces, posiblemente si yo no identifico el phishing como phishing, pero sí identifico comportamientos maliciosos, eso me permite identificar y bloquear. Entonces yo pienso que ahí el approach sería mucho mejor revisarlo puntualmente, si es necesario hacer un laboratorio y probarlo, o inclusive pasarlo internamente para que las pruebas las hagan en nuestro laboratorio, lo podemos hacer sin problemas. Entonces yo preferiría que eso sí lo pudiéramos manejar offline.
Todas estas soluciones que hoy vimos y que vieron en estos días son soluciones que se entregan tipo SaaS, es decir, no requerimos ningún tipo de hardware. Por ende, si es del interés de alguno de sus clientes hacer pruebas de concepto, hacerlas es muy sencillo, muy fácil, muy ágil. Y realmente es la mejor herramienta de ventas porque es mostrarle al cliente que todo esto que nosotros le decimos a través de un PowerPoint, en una llamada, realmente lo hace la herramienta. Entonces, herramientas como la protección al correo, herramientas como la parte del endpoint, la parte de móviles o inclusive la parte de Zero Trust Network Access o de SASE, todo eso es posible hacer pruebas de concepto de cara al cliente para que el cliente pues evalúe las capacidades, funcionalidades, efectividad y lógicamente sobre eso pueda tomar una buena decisión. Entonces, a eso los invito, que si ustedes identifican oportunidades y necesitan ese apoyo de parte nuestra para realizar esas pruebas de concepto, a través de René lo pueden canalizar y René igual va a tener todo el apoyo del lado de Checkpoint. Muchas gracias. Y gracias por la presentación, Mauricio. Y pues bueno, a nosotros no nos queda más que agradecerles a ustedes por su tiempo. Mauricio Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Siempre es un placer tenerte aquí, que puedas compartirnos toda tu experiencia en cuanto a Threat Prevention se refiere. Muchas gracias por el tiempo, Mauricio. A ti por la invitación y a todos. Gracias, Mauricio. ¿Tienen un requerimiento también muy puntual de uno de sus clientes o quieren los ayudemos con alguna prueba de concepto? Con mucho gusto pónganse en contacto con nosotros y nosotros los apoyamos en eso. Nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente, gracias, Mauricio, por el tiempo, por la explicación y nos vemos en las próximas sesiones. Hasta luego y que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Feliz día.